Ustedes me avisan si no se ve o no se escucha, ¿sí? Me dan un aviso, por favor. Bien. ¿Se puede ver la pantalla? A ver. Bien. Gracias. Bien. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta masterclass, ¿sí? Em, Esta masterclass llamada Los 4 pasos para dejar de repetir los patrones en los vínculos y construir una vida plena, ¿sí? A lo largo de la masterclass vamos a ir viendo cuáles son esos patrones que generalmente se presentan, ¿sí?, en los vínculos, ya sean los vínculos eh, de pareja, de amistad, laboral, ¿sí? Y que muchas veces los vivimos repetidamente, ¿sí? Justamente la idea es empezar a cuestionarnos de por qué pasa eso, ¿sí? Bien, gracias por estar acá nuevamente, ¿sí? Bueno, algo muy importante que hoy no solamente vamos a hablar, ¿sí?, de relaciones, de vínculos, sino que vamos a hablar sobre la libertad emocional y cómo esta parte emocional, ¿sí?, impacta sobre nuestra vida, sobre todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Muchas veces no le damos importancia o no tenemos en cuenta este aspecto emocional, y sin embargo, muchas de las decisiones que tomamos las hacemos desde esa parte, ¿sí?, que quedó guardada hace mucho tiempo, como lo vamos a ir viendo durante la clase. Bien, hoy lo que vas a descubrir son por qué repetir ciertos vínculos, cómo identificar el origen, los 4 pasos para transformarlo y cómo empezar a construir relaciones sanas. ¿Me pueden hacer saber si se ve bien la presentación, por favor? Sí, claro, se ve todo perfecto y se escucha perfecto. Buenísimo, gracias. Bien, algo importante, sí, es que las personas que están en esta masterclass en vivo, al finalizar, si se quedan hasta el final, se van a llevar un libro digital que son las 7 leyes espirituales del éxito, ¿sí? Un libro que tiene información importantísima, muy buena, que, bueno, yo lo había comprado, ¿sí? Y bueno, las personas que se queden hasta el final se lo van a llevar. Bien, esto es para vos, sí. Siempre atraes personas similares, ¿sí? Terminás sufriendo de la misma forma, o sea, sufriendo en sentido de que, bueno, sentís que eh, alguna situación, ¿sí?, te hace sentir de una determinada forma, te cuesta poner límites, te abandonás por lo demás, esto de priorizar primero a los demás y no lo que realmente yo siento, ¿sí?, o lo que realmente me pasa a mí. Bien, ¿cuál es mi intención? Mi intención en todo este recorrido es servir, ¿sí?, aportar esta información a la que yo pude acceder, que les puede ser útil, ¿sí? Bien, la idea es un poco que ustedes me escriban para qué están acá, ¿sí? ¿Qué les gustaría aprender? Eh, para saber un poquito con qué expectativa se conectaron, ¿sí? Bien, mientras que ustedes van escribiendo, yo me voy presentando, ¿sí?
Bueno, mi nombre es Clara Duarte, ¿sí? Tengo 31 años, nací en Formosa en el 2019 que vine a vivir a Chubut. En la provincia de Formosa hice el profesorado, me recibí a los 21 años. Luego, ya estando acá en Chubut, eh, hice la licenciatura en educación, porque bueno, soy una persona a la que le gusta capacitarse para poder brindar lo mejor, ¿sí? En todos los servicios que presta. Bueno, después empecé o sea, descubrí, ¿sí? La parte de holístico, ¿sí? La parte holística que me llamó la atención porque abarcaba aspectos que quizás yo nunca me detuve a mirar, ¿sí? Entonces como que empecé a indagar y a formarme, ¿sí? Y bueno, hoy estoy acá dando esta masterclass que, bueno, la verdad que muy feliz de poder compartir todo lo que estuve aprendiendo este tiempo. Bien, ¿por qué este tema es tan importante para mí? Bueno, como yo les conté, a los 21 años yo me recibí, ¿sí? de profesora. A los 24, ¿sí? En el 2019 vine a Chubut, realicé la licenciatura. Y bueno, en ese tiempo yo trabajaba de lunes a viernes en el colegio y como que también era una forma de escapar o de no mirar lo que me estaba pasando. Porque muchas veces nos pasa eso de que nos cargamos con cosas eh, y siempre estamos ocupados, ocupadas, y en el fondo hay algo más, ¿sí? Que queremos evitar mirar. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo nos sentimos? Bien, eso era mi caso, ¿sí? Bueno, hasta que en el 2024 fui mamá y ese fue un punto donde eh, cambió todo para mí porque, bueno, las que son mamá y están conectadas saben que la maternidad es como que te, te alza o te sube todos los niveles. Entonces como que se intensificaron todas mis emociones, todos mis estados emocionales y fue un momento que marca un antes y un después. En el tiempo de que fui mamá, entonces tuve mi licencia, ¿sí? Ya no iba al colegio el lunes a viernes para evitar, ¿cierto?, estar conmigo misma, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenía un bebé, entonces como que estaba más tiempo en la casa y en ese momento eh, pasa, ¿sí? Bueno, toda esta situación de sentirme desbordada emocionalmente, inestable, desconectada de mí, con culpa, ¿sí? Con cansancio, enojada, porque bueno, yo venía muy estructurada y de repente todo cambia, ¿no? Bueno, y ahí aparece la gran pregunta. ¿Por qué sigo viviendo lo mismo si sé que no me hace bien? ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, donde yo, bueno, eh, ya me situé y ya fui mamá y bueno, y tomé el rol de madre, tomé la decisión de decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Y también esto de decir, yo no quiero seguir sintiéndome de la misma forma, ¿sí? Entonces, ahí en ese tiempo empecé a tomar sesiones de bioterapia, buscando el por qué me sentía de esa manera. Y o sea, en esas terapias, en esas sesiones, me di cuenta que en realidad la pregunta que me debería hacer era ¿para qué? No tanto por qué, sino ¿para qué me está pasando todo esto? Sí, porque bueno, en ese tiempo que yo le contaba que todas mis emociones se intensificaron, era el pasarme eh, momento de ansiedad,
también esto de tener tristeza muy de seguido, llanto, ¿sí? Pero eso no era algo que me estaba pasando solamente ahí, sino que eso era algo que ya me venía pasando, nada más que por el tema de no estar nunca en la casa. Entonces, o sea, yo lo evadía, ¿sí? Entonces, acá es como que, bueno, o lo miraba, no tenía otra opción, ¿sí? O sea, o elegía, seguía de las mismas formas o empezaba a mirar qué me estaba pasando. Bien, ¿qué comprendí de todo eso? Que lo que me estaba pasando, ¿sí? Era una oportunidad para empezar a mirar eso que yo sentía y descubrir dónde estaba el origen, ¿sí? Eh, Porque bueno, todo estaba en mí. Muchas veces buscamos afuera culpable o justificación, y no, o sea, todo está en uno. A mí me permitió, me permitieron, esas sesiones que tomé de bioterapia, descubrir eso, ¿sí? Que todo el origen de lo que yo estaba sintiendo se había guardado en mi infancia. Bien, ahí yo en ese momento, bueno, eh, al darme cuenta, ¿sí? Eh, y al comprender que toda nuestra infancia repercute en nuestra adultez, ¿sí? Y que muchas veces tomamos las decisiones desde desde esos estados emocionales que se han guardado en la infancia, yo de realizar la formación para terapeuta, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, comprendí que quería cambiar, quería revisar, ¿sí? Todo lo que pasé yo, porque, bueno, yo tuve una infancia bastante fuerte, entonces era una oportunidad de mirar, ¿sí? Y de resignificar. Entonces, ¿para qué resignificar? ¿Y qué significa resignificar? Es cambiar el significado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí, o sea, de nada me sirve seguir cargando con lo que la niña Clara guardó, ¿sí? Entonces era una oportunidad para revisar y cambiar el significado, ¿sí? Bien, bueno, acá aparece el hecho de, bueno, que le comentaba, que, que yo descubrí, ¿sí? Que estaba actuando desde las heridas emocionales que se guardaron en la infancia, en mi infancia, ¿sí? Todas esas creencias, los patrones familiares que muchas veces y uno no se da cuenta, ¿sí? Además entendí que las emociones traían información importante sobre mis necesidades y heridas. Mis vínculos y elecciones solamente me estaban mostrando, ¿sí? Aquellos patrones que yo tenía que resignificar, ¿sí? Aquellos patrones que yo tenía que revisar. Bien. Bueno, también esto de que muchas veces las experiencias familiares influye en lo que uno cree y en la manera que uno se relaciona, ¿no? Y algo muy importante es esto de que sanar implicaba comprender mi historia, resignificarla, como les dije, y elegir una nueva forma de actuar, ¿sí? Porque tal vez en la infancia no tuvimos mucha opción más que, bueno, recibir todo el amor de nuestros padres, ¿cierto? De nuestra familia, pero hoy, ya de adulto, tenemos la posibilidad de cambiar, de aquellos que, o revisar aquello que nos duele o que nos molesta, ¿no? Bien. Y también algo importante, como yo ya era mamá en ese momento, el hecho de que todo lo que yo traía, yo inconscientemente lo iba a pasar a mi hijo. Entonces, en ese momento era decidir si yo quería seguir actuando desde los programas, ¿sí? Que yo recibí en mi infancia o
cambiar esos programas, hacerlos conscientes y dar una infancia diferente a mi hijo. Entonces, como que yo creo que a ninguna madre o padre, si uno le pregunta eso, es lógico que uno diga, no, quiero hacer mejor, ¿no? O quiero aportar un cambio, es la palabra correcta, porque en realidad no existe mejor o peor, porque cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene en el momento, ¿no? Así que justamente esto, tomar conciencia y ver qué cambios yo puedo hacer para darle a mi hijo una infancia feliz, ¿sí? Con las herramientas que yo tengo. Bien, por eso hoy le quiero contar esto, que yo descubrí que no lo sabía, ¿sí? El hecho de que el 95% de las decisiones que nosotros tomamos provienen del inconsciente, ¿sí? Y solamente el 5% de la parte consciente. Es por eso que muchas veces tomamos decisiones, ¿sí? Que después de lo lógico decimos, pero ¿por qué decidí tal cosa si yo quería esto? Entonces, es por eso, ¿sí? Que existen también niveles de programaciones, que cada conflicto, bloqueo o enfermedad puede ser originado en alguno de los 3 niveles de programación, ¿sí? Tenemos el transgeneracional, el proyecto y sentido y la línea de vida. Bien, el primer nivel hace referencia a nuestros antepasados. Si se ponen a pensar, bueno, nosotros cuando nacemos venimos de mamá y papá, nuestros padres vienen de sus padres, entonces cada generación nos transmite, ¿cierto? Informaciones a las posteriores generaciones. En ese ADN van a venir información. Ahora más adelante vamos a ver qué porcentaje nos heredan, ¿sí? en cada generación. El proyecto sentido es el tiempo aproximadamente 9 meses antes de que mamá se quede embarazada, ¿sí? Abarca los 9 meses antes del embarazo y hasta los 3 años aproximadamente de la infancia. Y el nivel de línea de vida abarca, bueno, de los 3 años hasta la actualidad. Bien, acá para tener un poco de la idea de de qué tan libres somos, ¿sí? Muchas veces creemos que somos nosotros los que tomamos las decisiones desde el papel de adulto. Y en cambio, si uno se pone a mirar estos datos, vamos a ver que el 50% traemos, ¿sí? Desde todos nuestros ancestros, ¿sí? Bueno, y un 20% del tramo de 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años, y solamente un 5 a 10% en la línea de vida, ¿sí? Y bueno, el porcentaje restante va a ser lo que nos falta por vivir. Pero fíjense la diferencia, ¿no? De qué tan libre, no, de qué tan conscientes somos de estos programas que traemos. Bien, esto le decía que nosotros cuando nacemos, ¿sí? Traemos paquetes de información en nuestro ADN. Como saben, ese ADN trae toda la información que a nuestros antepasados les sirvieron para sobrevivir en el ambiente en que ellos se criaron, ¿no? En el que vivieron. Bien. Así que teniendo en cuenta eso,
hoy podemos ser un poquito más conscientes de qué tan libres somos, ¿no? De que si no nos detenemos a analizar estas informaciones, estos programas que traemos, básicamente actuamos desde ellos, ¿sí? Bien, ¿cómo se crea o cómo se forma una creencia? Generalmente nosotros vivimos una experiencia, ¿sí? O accedemos a una información, ¿sí? Esta experiencia generalmente puede ser una experiencia o una situación dolorosa, una frase repetida que escuchamos en nuestra infancia. Nosotros la interpretamos, ¿sí? Y esa interpretación va a generar una emoción. Esa emoción, con la constante repetición, ¿sí? Se va a reforzar y se va a crear la creencia, ¿sí? Entonces, volvemos a mirar el tema de la interpretación, que ahí está la clave para poder resignificar o para poder cambiar esa interpretación, para ya no generar una emoción que no queremos, ¿sí? Bien, esas creencias va a generar después, cuando se repite una y otra vez en la vida adulta, un patrón, ¿sí? Este patrón puede ser forma de actuar o las decisiones que tomamos. Bien, entonces dijimos que a partir de una experiencia nosotros interpretamos. Esa interpretación va a generar una emoción y la constante repetición genera, ¿sí?, la creencia, y esa creencia el patrón. ¿Bien? Entonces, los patrones no son casualidad. Vienen para mostrarnos algo que no pudimos ver hasta el momento. Entonces, si nosotros repetimos una y otra vez, o sea, no es que esté mal ni bien, o sea, no hay juicio en eso, simplemente es algo que viene como oportunidad de mirar, ¿sí?, por qué o para qué sucede esa situación, ¿sí? Entonces, los patrones son intentos, ¿sí?, del inconsciente de resolver heridas antiguas. Estas heridas pueden ser de rechazo, abandono, injusticia, humillación o traición. Muchas veces cuando somos niños, ¿sí?, en nuestra infancia, vivimos ciertas situaciones que nos hacen guardar una determinada emoción y ¿por qué? Porque interpretamos desde nuestro nivel de conciencia de la situación que vivimos, entonces nos hacen guardar estas heridas. Y muchas veces cuando somos adultos, actuamos desde estas heridas del rechazo o del abandono y vivimos nuestros vínculos desde las mismas, ¿sí? Bien, la herida del abandono. ¿Cuándo la vamos a experimentar? Generalmente cuando sentimos de niño, ¿sí?, que alguien nos desampara, o sea, se va, ¿sí?, como la palabra lo indica, nos abandona. El niño o la niña percibe eso, que es abandonada, y genera un sentimiento de soledad, herida del rechazo. Bueno, justamente esta herida surge cuando el niño o la niña siente que no es aceptado tal y como es. Acá tenemos ejemplo de que muchas veces algunos padres, ¿sí?, los comparan entre hermanos, diciéndole que, por ejemplo, el hermano es mejor, y se van guardando estas heridas, ¿sí? La herida de la injusticia se forma cuando de niño vivimos situaciones donde, justamente como la palabra lo indica, consideramos injustas, ¿sí? No me pareció justo tal cosa, ¿sí?, que la acción de algún adulto, de algún cuidador o algún familiar.
La herida de la traición. Bueno, acá aparece cuando alguna figura de apego, ¿sí? Ya sea mamá, papá o hermano, eh, dice, por ejemplo, vamos a ir a la plaza y llega el día y el niño quiere ir a la plaza y pasa X cosa y no lo podemos llevar a la plaza. Entonces, como que para el niño, tal vez para nosotros adultos, es algo bueno, es para ir a jugar, pero para el niño significa algo. Entonces, guarda esa emoción, ¿sí? Bien, la herida de la humillación. Bueno, acá también lo mismo. Cuando alguna familia, ¿sí? O el padre o la madre, decimos cosas, ¿sí? A los niños, y estas palabras le hacen sentir inferior, o torpe, o malo, ¿sí? Bien, ¿cómo van a impactar estos patrones en las parejas, en la familia, amistades, trabajo, en la autoestima? Vamos a ver. Bueno, entonces, estos patrones o estas heridas que nosotros guardamos en nuestra infancia nos van a hacer elegir lo familiar, o sea, lo conocido, porque el cerebro siempre elige lo conocido, porque si es algo desconocido, él lo percibe como peligro. Entonces, todo lo conocido, aunque le haga mal al cerebro, eh, aunque le haga mal a uno mismo, ¿sí? El cerebro siempre va a terminar buscando eh, la forma de mostrarnos de que elijamos eso, ¿sí? Entonces, en el tema de las parejas, se suele confundir, ¿sí? Amor con sacrificio, espera, sufrimiento, tengamos miedo al abandono, al rechazo o a perder al otro. Esto si nosotros elegimos y actuamos desde esas heridas, ¿sí? Por ejemplo, si aprendí que para ser amada tenía que esforzarme o adaptarme, puedo terminar eligiendo donde siempre doy más de lo que recibo, ¿sí? En la familia. Bueno, acá vamos a ver que muchas veces asumimos roles, ¿cierto? Bueno, generalmente las hermanas más grandes son las que cuidan, ¿sí? Eh, las que cuidan los otros hermanos. Entonces, generalmente uno tiende a priorizar a los otros, a cuidar a los otros y no tener en cuenta las necesidades propias, ¿sí? Y acá, bueno, podemos elegir después vínculo en el que la otra persona tenga todo el poder y nosotros siempre terminamos cediendo, por ejemplo. En las amistades, acá también puede aparecer como el miedo, ¿sí? A mostrar nuestras necesidades. También esto de estar todo el tiempo disponible, ¿sí? Cuando la otra persona necesita algo, bueno, nosotros estamos ahí, sin importar. Eh, También puede ser que las otras personas me busquen solamente cuando necesitan algo y yo siempre estoy, a pesar de que yo me doy cuenta de que esa situación se da. Pero no sé por qué, no entiendo por qué termino estando para personas que me buscan solamente cuando necesitan, por ejemplo. En el trabajo, acá en el trabajo podemos ver situaciones de perfeccionismo, ¿sí? No nos vamos a querer equivocar para que no nos juzguen y que nos acepten, ¿sí? Entonces, si yo aprendí a hacer todo perfecto, ¿sí? Todo bien, para que así de esta manera me reconozca, puedo vivir hoy de adulto, esto me pasaba a mí, ¿sí? Eh, bueno, intentando demostrar que soy suficiente. Si me dicen algo, bueno, así estoy yo.
sí puedo. Sí, y entonces terminas diciendo que sí para mostrar que sos suficiente, ¿no? Bien, en la autoestima. Generalmente acá es donde más impacto tienen, ¿sí? Aparecen creencias como no soy suficiente, tengo que ganarme el amor, o mis necesidades no me importan. Aparece la dependencia de la validación externa. Entonces, eh, bueno, algo muy importante acá en el ejemplo o nombro, que no repetimos patrones porque querramos sufrir, ¿no? Los repetimos porque alguna vez fueron la forma de que encontramos nosotros para sentirnos seguros, también para pertenecer y recibir amor. Pero hoy en día ya no son necesarios, o sea, ya no es necesario actuar desde ese lugar, ¿no? Bien, ¿cuáles son los costos invisibles de de todos estos patrones o de todas estas heridas emocionales, ¿sí? Ansiedad, frustración, cansancio emocional, miedo al rechazo, sensación de estar atrapado, atrapado, ¿sí? Bien, todo esto a mí me mostró que yo estaba viviendo en automático y cuando pude entender, ¿sí? Pude resignificar, mirar mi historia de otra manera y empezar a vivir con más presencia, más libertad y más conexión. ¿Qué cambios pude sentir y vivir en mi vida? Bueno, comencé a mirar mis vínculos de un lugar más consciente, pude reconocer los patrones que yo estaba viviendo, dejé de buscar seguridad, ¿sí? Afuera, valoración, y lo empecé a construir en mí. Porque bueno, justamente lo que les decía al principio, entendí que todo estaba en mí. Aprendí también a escuchar mis necesidades y a expresarlo, ¿sí? Con claridad, sin miedo a que la otra persona enoje, ¿sí? También, bueno, el hecho de poner límites desde el amor y el respeto. Dejé de relacionarme desde el miedo, la dependencia, la necesidad de ser elegida. Pude sanar y resignificar la historia de mi pasado, que, bueno, hasta ese momento influía en mí, ¿sí? Influía en la manera de que yo me vinculara. Empecé a elegir vínculos más alineados a lo que hoy soy, ¿sí? Mejoró mi comunicación y mi forma de gestionar las emociones. Bien, bueno, justamente también como consecuencia de todo eso, construir relaciones desde un lugar de mayor libertad, confianza. La relación conmigo misma se fortaleció, ¿sí? Porque la relación muchas veces no tenemos en cuenta nuestro diálogo, ¿sí? Con nosotros mismos. Eh, y muchas veces, bueno, queremos ser tratadas bien, ¿sí? O tratados bien por lo demás, pero nosotras mismas muchas veces nos decimos cosas eh, que no lo permitiremos a otras personas que nos digan, ¿no? Bien, entonces a partir de todo eso, yo comencé a dar sesiones uno a uno, ¿sí? A brindar talleres grupales, y ahora, bueno, empecé a lanzar programas de transformación. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con los 4, ¿sí? Pasos para dejar de repetir patrones en los vínculos y crear una vida plena. Paso número 1. El paso número 1 tiene que ver con tomar conciencia del patrón. ¿Por qué? Porque no podés transformar lo que todavía no ves, ¿sí? No podemos cambiar algo que no nos damos cuenta, que venimos actuando de manera automática y vamos a seguir actuando de manera automática si no paramos y no revisamos, ¿sí? Eso se está repitiendo en la vida, en nuestra vida, ¿sí? Ejemplos de patrones. Vamos a encontrar muchos ejemplos de patrones, pero bueno, acá le traigo algunas. De salvadora o de salvador, ¿sí? De dependencia emocional,
el tener el control, la evitación, ¿sí? Miedo al compromiso. Entonces, el primer paso, como les dije, es identificar qué situaciones se repite en tus vínculos. Estas preguntitas te pueden guiar, ¿sí? Para hacer un análisis de qué situaciones o de qué emociones se te vienen repitiendo a lo largo de la vida, ¿no? Bien, preguntarte qué tipo de personas sueles elegir, qué emociones aparecen una y otra vez, qué estoy aceptando que me lastima o que no me parece, ¿sí? O que, con lo que no estoy de acuerdo y que acepto igual, ¿bien? ¿Qué necesidad intento cubrir a través del otro? Eh, bien, o qué vacío intento llenar, ¿sí? Con el otro. Observar qué situación se repite en mis vínculos y qué emoción aparecen. Entonces, un ejemplo que acá aparece, que siempre termino eligiendo las personas que no me priorizan o me cuesta poner límites, ¿sí? Por miedo de que la otra persona se enoje. Bien, acá les voy a comentar un caso real, ¿sí? Como a modo de ejemplo, eh, para que vayan teniendo como referencia cómo se puede vivir algunas situaciones en las que se repite patrones, ¿no? Durante mucho tiempo pensé, ¿sí? Que el problema estaba en las personas que yo elegía. Pero bueno, después de un tiempo de tomar sesiones, me di cuenta que había una historia que se repetía en mí. Entonces, observé mis elecciones y vi que buscaba vínculos donde tenía que esforzarme para ser elegido, ¿sí? Reconocí emociones repetidas, miedo a perder el otro, necesidad de aprobación, dificultad para poner límites. Comprendí que repetía situaciones, que esas situaciones no eran casualidad, sino una señal de que algo necesitaba mirar. Entonces, el primer caso, el primer paso es la identificación. En mi caso personal, ¿sí? Yo pude identificar que el patrón que yo venía repitiendo estaba relacionado con una emoción, ¿sí? Que se guardó cuando yo tenía 10 años. Cuando yo tenía 10 años, mi papá fallece, entonces yo no hice el duelo, porque bueno, hay una serie de situaciones. Era una niña, bueno, de 10 años, eh, entonces como que no di lugar a las emociones que son, eh, que aparecen, digamos, cuando fallece alguien. Entonces, ¿yo qué hice? Yo asocié, sí, la ausencia de él con el abandono. Entonces eso quedó guardado en mí y siempre me estuve relacionando desde ese lugar, ¿sí? Y por ende, por consecuencia, ¿no? Elegía, ¿sí? Vínculos en el que aparecía el mismo miedo, ¿bien? Entonces, ahí, como dice la presentación, el patrón que yo repetía era que si alguien se alejaba, mi mente, ¿sí? Interpretaba que iba a quedarme sola. Bien, todo esto me pude dar cuenta que cuando empecé a observar mis elecciones y las emociones que me generaban, ¿sí? Entonces, comprendí que atrás de ese patrón había miedos, creencias y una necesidad de aprobación que yo necesitaba sanar para poder cambiar, ¿sí? Para poder cambiar el lugar desde donde yo me relacionaba. Bien, ahora vamos al paso número 2, que es detectar la historia detrás del patrón.
Una vez identificado el patrón, es momento de mirar qué hay detrás, ¿sí? Cuando, por ejemplo, cuando yo aprendí a vincularme de esa manera, ¿qué creencia incorporé sobre el amor, sobre el vínculo, ¿sí? Sobre el trabajo? ¿Qué experiencia marcaron mi manera de relacionarme o de vincularme? ¿Sí? Reconocer de dónde viene este patrón, ya sea la experiencia de la infancia, creencias, heridas emocionales o aprendizajes que influyeron en mi manera de vincularme. ¿Sí? Bueno, acá un ejemplo que les traigo es que si aprendí para ser querida, tenía que esforzarme o adaptarme. Eso es lo mismo que voy a hacer de adulta. ¿Sí? Algunas preguntas poderosas son: ¿dónde aprendí esto? ¿Quién me enseñó que amar era así? ¿O quién me enseñó que el trabajar, ¿sí? O el vincularme con la amistad era así? ¿Sí? ¿Cuándo empecé a sentirme de esa manera? ¿Sí? Bueno, en mi caso, cuando yo aprendí que necesitaba protegerme de esta manera, porque era una manera de protegerme que el cerebro o que la mente me ofrecía, ¿no? Bueno, yo cuando perdí a mi papá a los 10 años, yo no tenía herramientas como para comprender lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces yo guardé la creencia de que las personas que amo pueden irse, ¿sí? O que tengo que hacer algo para que no me abandonen. Fíjense cómo la interpretación de esa niña eh, fue tan profunda y tan significativa que después uno de grande sigue eh, eligiendo o sigue actuando desde ahí. Bien, ese patrón nació como una forma de protegerme, ¿sí? Pero ya hoy de adulta no es necesario utilizarlo porque hoy me puedo contar la verdad, ¿bien? Sobre esa situación. Bien, entonces yo en lo personal pude ver que no estaba buscando solo pareja, ¿sí? Una pareja, sino que también una sensación de seguridad y ser elegida. Bien, bien. Paso número 3, sanar y lo que no se mira y se sana, se repite. ¿Por qué? Porque es, como les decía al principio, son formas de que el inconsciente encuentra para decirnos que hay algo que tenemos que mirar, ¿cierto? Y poder así resignificarlo. ¿Qué significa sanar? Sanar básicamente no es borrar el pasado, ¿sí? O sea, no pretendemos borrarlo, sino cambiar la relación que tenés con él, resignificarlo, ¿sí? Cambiar el significado. Bien, este paso, ¿sí? El paso número 3, ¿qué implica? Sanar esas heridas, creencias, emociones que sostienen el patrón, ¿sí? Validar lo que sentimos, reconocer nuestro valor, soltar la necesidad de ganarnos el amor, ya sea el amor, ya sea de pareja, de amistades, ¿sí? También, bueno, este hecho de construir una relación más amorosa con nosotros mismos, mirar esa historia con conciencia y liberar viejas creencias y darle un nuevo significado a lo vivido, para dejar de reaccionar desde la herida, ¿sí? Entonces, aparece este ejemplo de que no necesito ganarme el amor, sino que merezco vínculo donde pueda ser yo misma. Mi pregunta fue: ¿qué necesita hoy esa parte de mí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuve que resignificar eso que había pasado, ¿sí? Bueno,
el cambio de significado que yo hice fue que la muerte de mi papá no fue una elección, ni un abandono hacia mí, ¿sí? Entonces, de esa manera yo pude acompañar a esa niña interna, validar su dolor y construir una nueva creencia, que fue que justamente esto, de que puedo sentir amor y seguridad y que alguien que no esté físicamente conmigo, o sea, o sea, no es que al no estar se termina ese amor, no. Y que también esto de que mi valor no depende de que alguien se quede, ¿sí? O que no. Que uno es valioso por el simple hecho de existir. Bien, entonces, mi proceso, ¿qué me permitió? Me permitió mirar esa herida con más conciencia, comprender que no necesitaba ganarme el amor de nadie y empecé a reconocer mi propio valor, validar mis emociones y a sanar la parte de mí que temía quedarse sola. ¿Sí? Cambié la pregunta, ¿qué tengo que hacer para que me elijan? Eh, por este vínculo también me elige y me hace bien, ¿sí? Ya sea este vínculo de pareja, de amistad, ¿sí? Eh, no solamente en tema de pareja, sino que, bueno, por ahí tenemos vínculos de amistad, ¿sí? En lo laboral. Bien, vamos al paso número 4, crear una nueva forma de vincularte, ¿sí? Con todo esto, con todos estos pasos que estuvimos haciendo, el primero, el segundo y el tercero, ahora llegó el momento de crear una nueva forma de vincularte, ¿sí? ¿Para qué? Para elegir diferente. Bien, este paso número 4 lo que nos va a permitir es elegir vínculos, ¿sí? En donde todo sea recíproco, expresar necesidades y poner límites, preguntarnos, ¿este vínculo también me hace bien? Y relacionarnos desde la elección y no desde el miedo, ¿sí? Porque uno elige. Bien, elegir nuevas formas de relacionarme basadas en el amor propio, los límites, la comunicación, justamente esto de que sea recíproco, ¿sí? Vínculos donde uno se siente valorada, respetada, ¿sí? Y uno se pueda expresar con libertad. Nuevas decisiones, bueno, aparece esto de tomar nuevas decisiones, poner límite, comunicar necesidades, elegir desde el amor propio y salir del rol automático. Bien. También me pregunté, ¿cómo elijo relacionarme desde mi presente y no desde mis heridas? O sea, si todo este tiempo vine, ¿sí? Eligiendo o relacionándome desde la herida, ¿cómo era cambio eso? ¿Sí? Justamente expresando las necesidades, ¿sí? Poniendo límites, eligiendo relaciones sanas y dejando de buscar, ¿sí? En otro la seguridad que era mi responsabilidad construir dentro mío, ¿sí? Entonces, ya hoy actualmente me vinculo desde el amor y la elección, o sea, no desde esa herida que se había quedado guardada. La nueva identidad, ya no soy esa persona que repite, ¿sí? Soy la persona que elige conscientemente. Entonces, empecé a elegir, como dije, desde el amor propio, desde el miedo, a poner límites, a construir relaciones más equilibradas. Comprendí que un vínculo sano no se sostiene desde la necesidad, sino de la elección mutua. Bien, ¿qué cambia cuando transformas los patrones? Tenés más paz, más claridad, relaciones más sanas, más autoestima, más plenitud. Y lo más importante es que no necesita ser perfecto todo este proceso, ¿sí? Lo único que necesitamos es empezar a mirar distinto todo esto, todo lo vivido,
que empecemos a mirarlo desde otro lugar, ¿sí? Entonces, los 4 pasos para dejar de repetir patrones en los vínculos son tomar conciencia del patrón, detectar la historia detrás del patrón, sanar y resignificar y crear una nueva forma de vincularse. Y un paso extra, nadie triunfa solo, ¿sí? Porque bueno, a mí me ayudó todo este proceso de transformación, ya sea las sesiones, como también la formación para terapeuta. Generalmente a nosotros nos enseñaron que pedir ayuda era debilidad, que si sos fuerte te arreglas sola, pero la realidad es esta, el crecimiento real es acompañado. Nadie transforma solo su vida, ¿sí? Bueno, acá les comento un poquito cómo me ayudó a estar acompañada en mi proceso, porque muchas veces el estar solo en una transición, bueno, nos genera incertidumbre, ¿sí? Miedo, pero es muy diferente el tener un grupo, una tribu, en la cual apoyarse en los momentos donde aparecen esos pensamientos, ¿sí? Que nos quieren hacer volver al origen o a lo mismo, ¿no? A mí lo que me ayudó, ¿sí? El hecho de estar acompañada es que siempre estuve contenida, ¿sí? Siempre tuve alguien que me escuche, que me comprenda, porque bueno, también pasó por lo mismo, ¿sí? Me ayudó a tomar conciencia de mis patrones, cosas que yo no podía ver por mí misma, me ayudó a verlo desde afuera, ¿sí? También el hecho de tener más confianza para tomar decisiones y hacer cambios, porque bueno, se tiene que tomar decisiones si venimos actuando de una forma para hacer un cambio, ¿sí? Ordenar las emociones, darle un significado diferente al pasado, ¿bien? A veces necesitamos que alguien nos acompañe a mirar lo que solo no podemos ver, y esto les decía, ¿no? Para poder transformar nuestra historia y crear una nueva forma de vivir y vincularnos. Bien. El estar acompañado también, bueno, me permitió avanzar más rápido, ¿sí? Porque al contar con la guía de una persona que ya transitó un proceso de transformación, es mucho más sencillo, ¿sí? Seguir el paso que buscarlo sola o solo, ¿bien? También, bueno, el hecho de que los cambios que uno hace tienen que ser sostenidos en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces tendemos a tomar decisiones y después volver a lo mismo, ¿sí? Justamente porque aparecen estos miedos y esa incertidumbre. Bien, el acompañamiento, no sé, que yo recibí fue una guía que me permitió avanzar con más claridad, acortar caminos y transformar en acción aquello que estaba empezando a comprender. Porque imagínense, me adentré a un mundo de información desconocida y es como que me choqué con otra realidad que me permitió comprender lo que yo estaba viviendo, ¿sí? Entonces, nadie atraviesa una transformación sola, ¿sí? Porque justamente esto de que los cambios tienen que ser sostenidos en el tiempo. ¿Para qué? Para poder tener resultados diferentes. Porque si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. O sea, no pretendamos tener resultados diferentes. Bien, hasta ahí. Hasta ahí llegamos con la presentación eh, de la masterclass, ¿sí? Después le traía yo después le traía, ¿me escuchan? Sí.
¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, por acá sí. Bueno, gracias. Bueno, les decía que hasta ahí la presentación de gracias. La presentación de la masterclass sería eso, ¿sí? Después yo le traía la presentación del programa, ¿sí? Que estoy por lanzar ahora el 15 de julio, ¿sí? Pero bueno, tampoco les quiero abrumar con información, entonces preferiría que en caso de que las personas presentes quieran tener más información del programa, me contacten y así mañana yo eh, agendo una llamada para comentarles, ¿sí?, de qué se trata este programa que se lanza ahora en julio. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quieren comentar algo? Bien, bien.